Hola, bienvenidos al tejido con telar de tarjetas. Hoy veremos cómo tejer. Al montar la ordimbre en el telar debemos verificar en qué dirección deben ir enhebradas las tarjetas según el patrón. Las tarjetas pueden ir enhebradas en S o en Z. Es decir, que si miramos la tarjeta desde arriba, la tarjeta 1 va en S, ya que los hilos que llegan de la parte posterior del telar entran por el lado izquierdo de la tarjeta y salen por el lado derecho, a anudarse en el listón, y la tarjeta 2 va en Z porque los hilos entran desde atrás por el lado derecho de la tarjeta. Hay muchos tipos de telares para tarjetas y muchas maneras de asegurar la ordimbre para tejer. Tenemos el telar de cintura, el telar ankle, y en este caso voy a utilizar un marco de madera y simplemente amarro las puntas de la ordimbre a un listón que luego amarro al marco. Utilizo un listón adicional para tener facilidad de desmontar el tejido e irlo enrollando a medida que vaya tejiendo, para así templar la ordimbre. Cuando ya tenga amarrada la ordimbre al marco, es importante ordenar las tarjetas. Las puedo sostener provisionalmente con un gancho y reviso cuidadosamente el orden numérico de las tarjetas y que todas estén con las letras en la misma posición. Usualmente se ordenan con las letras A y D en la parte superior y con los números hacia la mano derecha. Para iniciar el tejido preparamos una pequeña naveta con el hilo de la trama y que quepa por la calada o espacio que forman los hilos de la ordimbre. Inicio pasando el hilo horizontalmente en medio de la calada, dejando una colita de hilo que luego esconderemos en el tejido en la segunda vuelta. Se puede peinar o apretar el hilo de la trama con la misma naveta o utilizar, como estoy haciendo aquí, una tarjeta delgada y fuerte para peinar la trama. También se podrían utilizar 2 o 3 palillos o una lana gruesa para ordenar las primeras pasadas de la trama y al final quitar los palillos o la lana gruesa. Después de apretar o peinar, giro las tarjetas. La dirección en que se giran las tarjetas depende del diseño que cada uno tiene. El diseño que estoy trabajando hoy está basado en una banda que se llama Birka y que consiste, en este caso, en un ancho de 28 tarjetas. El patrón indica que debo iniciar girando las 28 tarjetas hacia adelante, es decir, hacia la parte posterior del telar. Después de girar las tarjetas, las ordeno de tal modo que todos los hilos queden igual y organizados. Al inicio, la banda es un poco irregular, pero a medida que vamos peinando la trama y avanzando, va tomando su forma definitiva. Y también cuando desmontamos la banda del telar y trenzamos las puntas de la ordimbre, podemos apretar el inicio de la banda para que quede bien acabada. Para conservar un ancho parejo de la banda a todo lo largo, es aconsejable que al pasar la naveta se deje en el borde un tramo pequeño o anillo de hilo sin tirar o jalar, para hacerlo después de haber apretado o peinado la trama con la tarjeta y así lograr una banda más uniforme. Con el fin de mostrar en el video la forma de tejer, estoy manteniendo las tarjetas bastante cerca al borde de la línea donde estoy tejiendo. Pero es más fácil si alejamos las tarjetas de nosotros de tal modo que la calada sea más larga y facilite el poder pasar la naveta por entre la calada. El peinado de la trama podemos hacerlo en cualquier momento que consideremos necesario ordenar el hilo que acabamos de pasar, especialmente al inicio, puesto que estamos tratando de dar el ancho definitivo a la banda
y el tejido requiere más peinado. Para el tercer giro, las tarjetas en esta banda, el patrón me indica que debo separar las tarjetas por grupos. Unas van a girar hacia adelante, o sea, hacia la parte posterior del telar, lejos de mí, y otras van a girar hacia atrás en dirección hacia mí. Por lo tanto, leo en el patrón cuáles números de tarjeta deben ir hacia adelante y cuáles hacia atrás, y las separo en dos grupos a lo largo de la ordimbre. Reviso muy bien los números de las tarjetas para seguir el patrón con precisión. Hay patrones que requieren esta separación por grupos, pero también hay patrones más sencillos que no requieren grupos y que simplemente indican mover todas las tarjetas hacia adelante o hacia atrás a la vez. Cuando tenga las tarjetas separadas en grupos, giro las que están cercanas a mí hacia atrás, o sea, hacia mí, y luego giro las que están lejos hacia adelante, o sea, hacia la parte posterior del telar. Después de girar las tarjetas, abro la calada y paso la naveta con la trama. La calada es el espacio que se forma cuando las tarjetas enhebradas separan 2 hilos hacia arriba y 2 hilos hacia abajo. El cuarto giro es igual al tercero. Giro las tarjetas de los dos grupos y paso la naveta. El quinto giro de las tarjetas es nuevamente en grupos, pero diferentes a los anteriores. Así que reúno las tarjetas en el centro y las separo nuevamente, de acuerdo con los números que indica el patrón. Cuando las tenga separadas, las ordeno, las igualo y las giro. Abro la calada y paso la trama. Cada patrón tiene su secuencia particular. A medida que avanzo en el tejido de la banda, irá siendo más fácil manejar el tejido. El sexto giro será igual al anterior, con los mismos grupos de tarjetas hacia adelante y hacia atrás. Aquí podemos observar cómo se va formando el patrón o diseño. La secuencia para realizar el tejido es: primero, pasar la naveta con la trama, dejando un pequeño tramo de hilo sin pasar totalmente. Luego agrupar las tarjetas de acuerdo al patrón y girarlas en las direcciones indicadas. Luego peinar la trama con la tarjeta para apretarla y jalar el pequeño trozo que he dejado en el borde, y vuelvo a iniciar pasando la naveta con la trama. Entonces repito el orden: pasar la naveta, ordenar las tarjetas de acuerdo al patrón, girarlas y abrir la calada, peinar con la tarjeta para apretar la trama y jalar el pequeño trozo que he dejado al lado opuesto, y así sucesivamente.
Cuando tejemos en un marco como este, es útil poner un cojín o una caja bajo el extremo lejano del marco para levantarlo y facilitar el tejido. O si estamos tejiendo sobre las piernas, apoyarlo de tal manera que quede un poco levantado en la parte posterior y se puedan manejar las tarjetas. La ventaja de tejer en un marco consiste en que es muy fácilmente transportable y como es plano, lo podemos también guardar fácilmente en las pausas porque ocupa muy poco espacio. El telar de tarjetas, telar egipcio o telar de tablillas permite crear millones de patrones diferentes con la combinación de los colores y los giros de las tarjetas. Existen tarjetas de 3, 4, 5 y más orificios según la complejidad del diseño. Podemos utilizar hilo de algodón como el que ves aquí o prácticamente cualquier otra fibra que sea lisa y no se enrede entre sí o con las tarjetas. Este arte se ha realizado en diversas partes del mundo desde hace miles de años. Espero que el video les sea útil y que se animen a suscribirse, a dar like y activar la campanita para no perderse los nuevos videos con información sobre esta hermosa técnica. Tenemos videos sobre cómo hacer las tarjetas tú misma en casa y cómo enhebrarlas para montar tu urdimbre en el telar de tarjetas o tablillas o telar egipcio. Un saludo para todos y hasta pronto.